Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jajamudirajet Shavai Pumsha Parodharmo Yato Bhakti Adokshaye Ahai Tukiya Pratihata Jajatma Suprashirati Vasudeve Bhagavate Bhakti Yoga Prajojita Yanayatyashu Veragyam Yanam Chajat Ahai Tukam. Srimad Bhagavatam. Y ya entonces seguimos en el primer canto del Bhagavatam de los 12 que hay. Vamos en el capítulo 6. Conversaciones entre Narada y Vyasadeva. Nos quedamos en el mantra 19. Vamos a seguir con este que es el 20, que dice Evam Yatantam Viñane Mamahaga Charo Giram Gambira Slakshnaya Vacha Shuka Prashamayan Iva. Viendo mis esfuerzos en ese lugar solitario, la personalidad de Dios, quien es trascendental a toda descripción mundana, me habló con gravedad y agradables palabras, solo para mitigar mi congoja. En los Vedas se dice que Dios está más allá del alcance de las palabras o inteligencia mundanas. No obstante, por su misericordia sin causa, uno puede tener sentidos adecuados para oírlo o hablarle. He ahí la energía inconcebible del Señor. Aquel a quien se le confiere la misericordia del Señor puede oírlo. El Señor estaba muy complacido con Narada, y por lo tanto a este último se le invistió de la fuerza necesaria para que pudiera oír al Señor. Sin embargo, no es posible que otras personas perciban directamente el contacto con el Señor durante la etapa de prueba del servicio devocional regulativo. Esto fue un regalo especial que se le hizo a Narada. Cuando él oyó las agradables palabras del Señor, los sentimientos de separación se mitigaron hasta cierto punto. Un devoto que está enamorado de Dios siente siempre los tormentos de la separación y en consecuencia siempre está absorto en un éxtasis trascendental. Mantra 21. Hantashmin Janmani Bhavan Mamam Drashtum Ihartahati Avipakwa Kashayanam Durdashaham Kuyoginam. Narada, habla el Señor, lamento que durante esta vida no puedas verme más. Aquellos cuyo servicio está incompleto y que no están completamente libres de todas las manchas materiales, difícilmente pueden verme. En el Gita se describe la personalidad de Dios como el más puro de todos, el supremo y la verdad absoluta. No hay en su persona ninguna traza de algún vestigio de materialidad, y por eso aquel que tenga el más ligero vestigio de afecto material no puede acercarse a él. El comienzo del servicio devocional parte del punto en el que uno está liberado al menos de dos formas de las modalidades de la materia, es decir, la pasión y la ignorancia. El resultado de ello se exhibe mediante los signos de estar liberado de la lujuria y de la codicia. Es decir, uno debe estar liberado de los deseos de satisfacer los sentidos y de la avaricia por la complacencia de los sentidos. La bondad constituye la modalidad equilibrada de la naturaleza. Recordemos, bondad, pasión, ignorancia. Y estar completamente liberado de todos los matices materiales es quedar libre también de la modalidad de la bondad. Buscar una audiencia con Dios en un bosque solitario se considera una acción en el plano de la bondad. Uno puede internarse en el bosque a fin de alcanzar la perfección espiritual, pero eso no significa que uno puede ver ahí al Señor personalmente. Uno debe estar completamente liberado de todo apego material y estar situado en el plano de la trascendencia, que es lo único que ayudará al devoto a ponerse personalmente en contacto con la personalidad de Dios. El mejor método consiste en vivir en un lugar
en el que se adore la trascendental forma del Señor. El templo del Señor es un lugar trascendental, mientras que el bosque es un buen lugar para habitar en sentido material. A un devoto neófito siempre se le recomienda adorar a la deidad del Señor, Archana, en vez de ir al bosque a buscar al Señor. El servicio devocional comienza con el proceso de Archana, que es mejor que irse al bosque. En su vida actual, que está completamente libre de toda clase de anhelos materiales, Narada Muni no se interna en el bosque. Si bien con solo su presencia él se puede convertir todo lugar en Vaikunta. Vaikunta es el mundo espiritual. Él viaja de un planeta a otro para convertir en devotos del Señor a hombres, dioses, kinaras, gandharvas, rishis, munis y a todos los demás seres. Mediante sus actividades, él ha ocupado en el trascendental servicio del Señor a muchos devotos, tales como Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj y muchos otros. Por consiguiente, un devoto puro del Señor sigue los pasos de los grandes devotos, tales como Narada, Prahlad, y emplea todo su tiempo en glorificar al Señor por medio del proceso del Kirtan, un proceso de prédica de esa índole trascendental a todas las cualidades materiales. Esto es un Kirtan. Kirtan es hablar de conocimiento trascendental de Dios, del sánscrito, de los Vedas. Mantra 22. Shakrit Yat Darshitam Rupam Eta Kamayate Naga Mat Kama Shanake Shadu Sharvan Muncharit Hrich Chayan. Oh virtuoso, tú has visto mi forma solo una vez, y eso tan solo para aumentar tu deseo de conseguirme, pues cuanto más ansíes conseguirme, más te liberarás de todos los deseos materiales. El ser viviente no puede estar desprovisto de deseos, pues no es una exánime piedra. Él tiene que estar trabajando, pensando, sintiendo y deseando, pero cuando piensa, siente y desea de un modo material se enreda, y por el contrario, cuando piensa, siente y desea en aras del servicio del Señor, se ve gradualmente liberado de todo ese enredo. Cuanto más una persona se dedica al amoroso servicio, más anhela dicho servicio, y ahí la naturaleza trascendental del servicio divino. El servicio material llega a saciar, mientras que el servicio espiritual del Señor no conoce saciedad ni final. Uno puede continuar aumentando sus anhelos hacia el amoroso y trascendental servicio del Señor, y sin embargo no encontrará saciedad ni final. Mediante el intenso servicio que se le presta al Señor, uno puede experimentar trascendentalmente la presencia del Señor. Así que, el ver al Señor significa estar dedicado a su servicio, pues su servicio y su persona son idénticos. El devoto sincero debe continuar con el servicio sincero que le presta al Señor, y el Señor le dará la dirección apropiada en cuanto a cómo y dónde tiene que realizarse. En Narada no había deseo alguno material, y no obstante, solo para aumentar su intenso deseo de conseguir al Señor, se le aconsejó de esa manera. Mantra 23. Sat Seva Yadir Gayapati Yatamayi Dridamati Hitvavadyam Imam Lokam Gantamash Janatam Ashi. Mediante el servicio a la verdad absoluta, aún por unos pocos días, el devoto logra tener una inteligencia firme y fija en mí. En consecuencia, él pasa a ser mi asociado en el mundo trascendental, después de abandonar los presentes y deplorables mundos materiales. Servir a la verdad absoluta significa prestarle servicio a la absoluta personalidad de Dios bajo la dirección del maestro espiritual genuino, quien es un medio transparente entre el Señor y el devoto neófito. El devoto neófito no tiene ninguna capacidad para acercarse a la absoluta personalidad de Dios en base a sus actuales e imperfectos sentidos materiales. Por eso, bajo la dirección del maestro espiritual, se le adiestra en lo referente al servicio trascendental del Señor, y mediante dicho adiestramiento, aún por algunos días, el devoto neófito adquiere inteligencia en ese servicio trascendental, lo cual lleva finalmente a liberarse de la habitación perpetua en los mundos materiales y a ser promovido al mundo trascendental, para volverse uno de los asociados liberados del Señor que se hallan en el reino de Dios.
Mantra 24. Mati Maji Nivadeyam Navipadieta Karhishit Praya Sarga Nirodapi Smrich Chamat Anugrahat. La inteligencia que se emplea en la devoción a mí jamás puede ser obstaculizada, tanto en el momento de la creación como también en el momento de la aniquilación. Tu memoria continuará por mi misericordia. El servicio devocional que se le presta a Dios nunca pasa en vano. Como la personalidad de Dios es eterna, la inteligencia que se aplica en el servicio a Él también es eterna. En el Gita se dice que ese servicio trascendental que se le presta a Dios se acumula nacimiento tras nacimiento, y cuando el devoto se vuelve completamente maduro, el servicio total contado en conjunto lo hace merecedor de disfrutar de la compañía de Dios. Esa acumulación de servicio a Dios nunca se detiene, sino que aumenta hasta estar totalmente madura. Mantra 25. Etavat Ukto Paranama Tan Mahat Bhutam Nava Linga Lingam Ishwaram Aham Chatashme Mahatam Mahiyashe Sirsina Navamam Vidada Anukampita. Entonces, esa suprema autoridad, personificada por el sonido y no vista por los ojos, más sumamente maravillosa, dejó de hablar. Experimentando un sentido de gratitud, le ofrecía a él mis reverencias inclinando la cabeza. Que la personalidad de Dios no se le viera, que a la personalidad de Dios no se le viera, sino que solo se le oyera, da lo mismo. La personalidad de Dios produjo los 4 Vedas por medio de su respiración, y a él se le ve y se le llega a comprender vívidamente a través del trascendental sonido de los Vedas. De igual modo, el Bhagavad Gita es la representación sonora del Señor, y no hay ninguna diferencia de identidad entre ambos. La conclusión de esto es que al Señor se le puede ver y oír en virtud del canto constante del sonido trascendental. Mantra 26. Namani Anantasha Hatatrapa Patan Gujani Badrani Kritani Chashmaran Gam Paryatam Stushta Managata Sprihaha Kalam Pratikshan Vimada Vimachara. Así pues, mediante la reiterada recitación, empecé a cantar el santo nombre del Señor, y empecé a cantar acerca de su fama, haciendo caso omiso de las formalidades del mundo material. Esa clase de canto y rememoración de los trascendentales pasatiempos del Señor son bendecidores. Haciendo eso, viajé por toda la tierra, plenamente satisfecho y humilde, y sin envidiar a nada ni a nadie. Narada Muni explica así en pocas palabras, y con su ejemplo personal, la vida de un devoto sincero del Señor. Un devoto de esa índole, después de ser iniciado por el Señor o por su representante genuino, toma muy en serio las actividades de cantar las glorias del Señor y viajar por todo el mundo de manera que otros también puedan oír esas glorias. Esa clase de devotos no tiene ningún deseo de obtener ganancia material. A ellos los mueve un solo deseo: ir de vuelta a Dios. Eso es lo que les espera a su debido tiempo al abandonar el cuerpo material. Como ellos tienen la más elevada meta de la vida, el ir de vuelta a Dios, nunca están envidiosos de nadie, ni tampoco están orgullosos de ser merecedores de regresar a Dios. Lo único que les interesa es cantar y recordar el santo nombre, la santa fama, los santos pasatiempos del Señor, y según su capacidad personal, distribuir el mensaje por el bien de otros, sin estar motivados por la ganancia material. Mantra 27. Evam Krishna Mater Brahman Nashaktasya Malamat Mana Kala Pradura Butskale Tadit Shaudamani Yata. Y así, Vyasadeva, a su debido tiempo, yo estaba plenamente absorto en pensar en Krishna, y que por consiguiente no tenía apego alguno. Estando completamente liberado de todas las manchas materiales, me encontré con la muerte, tal como el relámpago y la iluminación ocurren de manera simultánea. Estar plenamente absorto en pensar en Krishna implica la eliminación de los anhelos o suciedades materiales. Así como un hombre muy rico no anhela cosas pequeñas e insignificantes, asimismo, un devoto del Señor Krishna
el cual tiene garantizado su traslado al reino de Dios, donde la vida es eterna, plenamente y consciente y bienaventurada. Así como un devoto, de modo natural no anhela las insignificantes cosas materiales, que son como muñecas o sombras de la realidad sin valor permanente. Ese es el signo característico de las personas enriquecidas espiritualmente. A su debido tiempo, cuando un devoto puro está completamente preparado, ocurre de súbito el cambio de cuerpo, comúnmente llamado muerte. Y para el devoto puro, dicho cambio tiene lugar tal como el relámpago y la iluminación aparece simultáneamente. Es decir, el devoto cambia su cuerpo material y desarrolla inmediatamente un cuerpo espiritual, por la voluntad de Dios. Incluso antes de que se llegue la muerte, el devoto puro no tiene ningún afecto material, ya que su cuerpo está espiritualizado, tal como un hierro al rojo vivo en contacto con el fuego. Mantra 28, y con eso terminamos. Prayuk Yamane Majitam Sudam Bhagavatim Tanum Arabda Karma Nirvana Nyapatat Pancha Bautika. Habiéndoseme otorgado el cuerpo trascendental propio de un asociado de la personalidad de Dios, abandoné el cuerpo, hecho de 5 elementos materiales, y así cesaron todos los resultados fruitivos que yo había adquirido del trabajo del karma. Informado por la personalidad de Dios de que se le conferiría un cuerpo trascendental idóneo para asociarse con él, Narada obtuvo su cuerpo espiritual en cuanto dejó el mundo material. Ese cuerpo trascendental está libre de la atracción material y está dotado de 3 cualidades trascendentales principales, es decir, es eterno, está libre de la influencia de las modalidades de la materia y está libre de las reacciones de actividades fruitivas del karma. Al cuerpo material siempre lo aflige la ausencia de esas 3 cualidades. Entonces, es libre de la influencia de las modalidades, es libre de las reacciones fruitivas y de la atracción material. Bueno, es eterno, está libre de la influencia de las modalidades de la materia y está libre del karma. El cuerpo del devoto se recarga de inmediato de las cualidades trascendentales. Tan pronto como el devoto se dedica al servicio de Dios, ello actúa como la influencia magnética que la piedra de toque ejerce sobre el hierro. La influencia del trascendental servicio devocional es así. Por lo tanto, cambio de cuerpo significa cese de la influencia que sobre el devoto puro ejerce la reacción de las 3 modalidades cualitativas de la naturaleza material. Chécate eso, ¿eh? Chécate cómo lo describe aquí, ¿eh? Por lo tanto, el cambio de cuerpo significa como el devoto al abandonar el cuerpo inmediatamente está en un cuerpo trascendental, él no conoce la muerte. Y por lo tanto, de pronto, o sea, a lo que le llamaría cambio de cuerpo, es de pronto ya no estar influenciado por el mundo material, ni por el karma, ni por las modalidades de la naturaleza. Porque ya eres trascendental, sin haberte dado cuenta. O no, o aunque sí te des cuenta. Sí, es desde otro punto de vista. No es, ay, entonces me muero, adquiero otro... No, güey. La muerte para el devoto significa que cesan las influencias del mundo material. Cesan esas influencias y obviamente eres eternamente lustroso. Tan pronto como el cuerpo del devoto se recarga de inmediato de las cualidades trascendentales, tan pronto como el devoto se dedica al servicio del Señor. Ello actúa como la influencia magnética que la... Entonces, por lo tanto, el cambio de cuerpo significa cese de la influencia que sobre el devoto puro ejerce la reacción de las 3 modalidades de la naturaleza material. Hay muchos ejemplos de esto en las escrituras. Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj y muchos otros devotos pudieron ver cara a cara a Dios, aparentemente en el mismo cuerpo. Esto significa que la calidad del cuerpo del devoto cambia, pasando de lo material a la trascendencia. Esa es la opinión de los Goswamis autorizados,
que se encuentra en las escrituras auténticas. En el Brahma Samhita se dice que desde el germen Indragopa hasta el gran Indra, el rey del cielo, todos los seres vivientes están sometidos al karma y están destinados a sufrir y disfrutar de los resultados fruitivos de su propio trabajo. Únicamente el devoto que está exento de estas reacciones por la misericordia sin causa de la autoridad suprema, la personalidad de Dios. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Entonces,